Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Hola y bienvenidos a una nueva temporada de Binarios, además que empezamos con un episodio de lujo. Esto lo hemos hecho ya alguna otra vez. Cuando vamos al Apple Park tenemos la suerte de que nos dejan entrar en el podcast estudio. A veces todos los podcasters que estamos ahí grabamos un episodio conjunto que luego distribuimos a través de varios sitios, ¿no? Y hemos hecho esto esta vez de nuevo, junto con Pedro Aznar del podcast de Apple Esfera y también con Víctor Abarca y Chema Flores como invitados esta semana. Esto quiere decir que si estás escuchando este episodio y no has escuchado antes el podcast de Apple Esfera, te estás perdiendo parte. Hemos empezado hablando en ese podcast del Apple Watch y ahora aquí vamos a hablar de los AirPods Pro, de los AirPods Pro de segunda generación y por supuesto de los iPhone, que ha sido un poco el protagonista del evento. Así que lo que te recomiendo es que si no has escuchado eso, pares ahora, vayas al podcast de Apple Esfera, lo escuches y ya luego sí, vengas aquí. Si estás preparado o si simplemente no te interesan los Apple Watch y solo quieres oír hablar del iPhone o de los AirPods, estás en el lugar adecuado. Así que vamos con ello. Antes de empezar, eso sí, quiero hablarte del patrocinador de esta semana, que es Randstad. Ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal a través de Interim Professionals. Un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección. Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en randstad.es/imparables. De nuevo, esto es randstad.es/imparables. No te preocupes si no puedes apuntarlo ahora, lo tienes en las notas de este podcast. Muchas gracias a Randstad por patrocinar este episodio de Binarios. Y ahora sí, vamos al Apple Park a hablar de los AirPods y a hablar de los nuevos iPhone 14 y 14 Pro. Bienvenidos a un episodio muy especial de Binarios, un episodio especial porque estamos grabando desde el podcast estudio del Apple Park. Además lo estoy grabando, es un episodio que realmente ha empezado, lo habéis pillado a la mitad, no es que os hayáis equivocado, es que hemos empezado con el podcast de Apple Esfera y ahora pasamos a hablar del resto del evento aquí en Binarios. Está conmigo Pedro Aznar de Apple Esfera, evidentemente, y dos invitados que ya han estado aquí antes también, Víctor Abarca y Chema Flores. Hemos hablado ya del Apple Watch y ahora vamos a hablar de los iPhone y también de los AirPods Pro, que ha quedado un poco ahí en el aire, a pesar de que son un gran producto. Yo casi empezar por los iPod Pro en este caso, ¿no? Primero porque casi una señal de la providencia, yo perdí los míos en el vuelo aquí al evento y me ha alegrado la vida enormemente que hayan presentado unos AirPods Pro nuevos. ¿Qué te han parecido, Pedro? Bueno, me ha parecido que además tienes muy buen timing para perder las cosas. Cuando pierdas otra cosa seguramente será que va a presentarse algo, o sea, lo veremos. Se me van a perder las gafas la próxima vez. Curioso. El coche, se me ha perdido el coche. Luego miraremos aquí por el Apple Park a ver si vemos con alguien con gafas raras. Exacto. Pero bueno, los AirPods Pro yo creo que es uno de los productos, además tú lo comentabas ayer cuando estuvimos viendo el producto como tal, que es de los que más nos han cambiado la vida para muchos. Yo recuerdo los primeros AirPods cuando iba por el aeropuerto con ellos, que la gente me miraba raro. Y hoy ves a alguien con un auricular de cable y lo ves raro. Y eso lo ha conseguido los AirPods y lo han definido mucho más los AirPods Pro, sobre todo para quienes viajamos en metro, andamos por las grandes ciudades, vamos en avión. Yo creo que es un cambio radical. O incluso pasamos la rumba en casa, ¿no? Yo lo puse ayer como ejemplo. Yo cuando la rumba está pasando, que es un sonido muy neutro, me pongo los AirPods Pro y aquello se anula completamente, ¿no? Sí. O sea que para mí es un gran producto, una gran evolución. Mejora en cancelación de sonido, la detección además está muy integrada con Buscar y yo creo que encantará a la gente que no se haya comprado unos AirPods Pro, que los haya perdido como tú. Víctor. Me han molado, ¿eh? O sea, ayer cuando los probé en el Hands-on Area, no me esperaba, o sea, es lo típico que dices, va a ser un cambio así un poco menor, tampoco, o sea, dices, no creo que lo vaya a notar. Y con la cantidad de ruido que había en el Hands-on Area, cuando me puse los AirPods Pro, le di al play y todo aquello se anuló, dije, esto es muy fuerte. Yo creo que, ahora te pregunto a ti también, Chema, pero yo creo que hay una cosa, es que yo no podía creer que el modo de transparencia pudiera ser mejor. Es decir, he probado desde que salieron los Pro, salieron hace 3 años, han tardado un montón en renovar este producto. ¿Eh? Sí, o sea, yo hubiera decidido, me hubiera encantado tener un segundo producto al año. O sea, es que es increíble. Pero una de las cosas que acertaron de pleno desde el principio es el modo de transparencia ha funcionado muy bien desde el principio. Fantástico. La cancelación de ruido está muy bien también, pero sobre todo es el modo de transparencia lo que más me ha sorprendido. Y sin embargo, me he puesto estos y es mejor también. Y más seguro, sobre todo también. Sí, más seguro también.
O sea, que yo creo que en ese sentido me ha sorprendido bastante. Chema, sí. Es alucinante lo que decías del modo transparencia, porque es como hablar sin auriculares, pero con los auriculares puestos. Uh-huh. En estos 3 años desde que se lanzaron los Pro originales, el mercado ha cambiado muchísimo. Correcto. O sea, Apple ha abierto el camino y han llegado, pues lo vemos que es casi como ver llover. O sea, no hay prácticamente mes que no salgan unos con cancelación de ruido, pero es verdad que los AirPods Pro originales seguían manteniendo el nivel, es decir, siempre era referencia y estaban desde hace 3 años. Pero con los que lanzaron ayer, creo que la sensación es compartida de wow, no creía que la cancelación de ruido pudiese mejorar tanto, no creía que la calidad de sonido pudiese mejorar tanto y no creía que el modo transparencia pudiese ser hablar entre nosotros como estábamos hablando ayer con los auriculares puestos y que te olvidaras de verdad que tenías los auriculares puestos. Sí, yo creo que esta es la gran diferencia del modo de transparencia actual versus el anterior. El anterior escuchabas muy bien todo, pero es verdad que cuando tú hablabas no tenías esa sensación de estar sin nada. Y ahora sí. Y ahora sí, es realmente impresionante. Yo estoy, alucinado con este producto ya desde antes y ahora más. O sea. Pues yo creo que el gran tema del evento, ¿no? El iPhone 14. No sé ni por dónde empezar, o sea, empezamos por el iPhone 14, por la isla dinámica. Bueno, a ver, vamos a hablarlo, vamos a hablar del tema del nombre. Según Apple no existe la isla dinámica, claro. Es el Dynamic Island, no se ha traducido en español. Es la isla bonita. Es la isla bonita, vamos a hablar de la isla bonita, como dice Víctor. Pero no, vamos a hablar del iPhone 14, yo creo que es lo que creo que corresponde por ser el primer producto que se anunció. Sí. A ver, como iPhone es una evolución bastante normal del 13, no hay grandes sorpresas, incluso utiliza el mismo chipset que usaba el iPhone 13 Pro. Pero yo creo que las mejoras en la cámara lo justifican también, que haya una nueva versión. El precio es lo que me tiene a mí un poco tocado. No sé si tenéis alguna opinión del iPhone 14 así en general. Yo voy a decirlo claramente, muy bien que hayan quitado el Mini. Yo creo que es un teléfono, el Mini era un tamaño que había un público muy fiel del Mini, pero era muy pequeño. Sí. Y sin embargo ha creado una demanda muy grande de un teléfono grande, ¿no? Entonces yo creo que ahí era el trade-off correcto. Sí. Pero... Bueno, y han reposicionado un poco las fichas, ¿no? Yo creo que el Mini era un buen producto para aquel momento. Ahora se han dado cuenta además que hace falta dispositivos de este tipo con pantalla más grande, había más demanda. Lo que pasa es que si querías una pantalla más grande tienes que irte a un Pro Max y a lo mejor pues no necesitabas un Pro precisamente para eso, ¿no? El Plus funcionó muy bien cuando salieron con los iPhone 6 y los siguientes, funcionó muy bien y yo creo que la gente ha entendido el concepto y ahora va a entender también que el iPhone potente de esta generación sin duda es el Pro y el iPhone 14 lo que hace es decir, bueno, pues no nos paramos solo en cambiar el nombre y tal, vamos a dar un poquito más de potencia, vamos a tener además la mejora en las cámaras y además os ofrecemos un tamaño más grande para que no tengáis que iros al otro extremo porque a lo mejor no lo necesitáis. Yo creo que esa reposición de fichas está muy bien pensada, sobre todo porque llega un momento en que al final la evolución lógica de los iPhone como producto tampoco tiene grandes giros, no va a haber un iPhone plegable. Entonces, yo no diría eso, pero vale, de acuerdo. Por lo menos en los próximos 3, 4, 5 años. Vale, eso a lo mejor sí. No sé, me parece curioso lo que ha pasado con el Mini ahora mismo. Lo que pasa es que también al mismo tiempo entiendo que lo que están haciendo es asentar las bases para lo siguiente. Es decir, al final el iPhone SE en algún momento tienen que desaparecer esos marcos. Entonces, ¿por dónde va a crecer el iPhone SE? Es decir, hay un público para los iPhones pequeños. Y el SE siempre lo han vendido como un teléfono compacto. Entonces, al final, por ahí es por donde terminará evolucionando ese Mini o ese SE hacia Mini. Me parece muy inteligente lo que han hecho de crear una nueva línea que sea la base más el Plus, sobre todo por tamaño, porque hay muchísima gente, hay un mercado muy grande que quiere una pantalla más grande pero que no quiere gastarse el dinero que cuesta un Pro Max y busca pues contenidos disfrutar de las series de Apple Plus y batería Plus, y la batería muy importante con el Plus queda muy bien. Sí. Exacto. Sin embargo, donde me he quedado un poco frío ha sido con el iPhone 14 normal, el base. O sea, lo que es el más que nada porque al final me parece un movimiento como muy raro. Es decir, el Plus lo entiendo perfectamente que está ahí en ese line-up. Sin embargo, creo que la justificación de que exista el Plus es básicamente el 14. O sea, el 14 lo que hace es justificar es que haya un Plus. Porque el 14 ahora mismo, de forma independiente, si no existiese un Plus, no lo entendería. Más que nada porque
tiene una serie de componentes que son los mismos que nos encontrábamos en la generación anterior. La cámara de la generación anterior ya es muy buena y muchas de esas mejoras el público del 14 base tampoco las va a supernotar. Yo creo que tengo un comentario sobre eso, y es que muchas veces tenemos como el mal del reviewer, ¿no? Que siempre comparamos la generación que ha salido actual con la generación anterior. La gente posiblemente que se compre el iPhone 14 no es la gente que tenga el iPhone 13. Mejor viene de un iPhone 10 o un iPhone 11. No, pero lo curioso, no creo que de hecho vengan de un iPhone 13, no creo que hagan una evolución del iPhone 13. Pero lo que me parece curioso es que el iPhone 13 se siga vendiendo. Es decir, que tú cuando vayas a una Apple Store te vayas a encontrar el 12, el 13 y el 14. Yeah. Y haya una diferencia interesante de precios entre uno y otro. Y cuando veas la ficha rápida de procesadores y demás, que la suelen tener además ahora muy a la vista, los procesadores que utilizan, digas, oye, ¿por qué este cuesta más si no hay una diferencia tan marcada? Entonces creo que en este caso el iPhone 13 se va a ver muy beneficiado. El 14 queda muy raro dentro de todo el lineup y queda más como una justificación del Plus. Quizás en futuras generaciones sí que el 14 empieza a tener más sentido cuando se empieza a crecer con el 15, el 16, pero... Yo creo que la estrategia ahí, la jugada buena va a ser a partir del año que viene, cuando en la posición del 13 esté el 14 Plus. Claro. Es decir, cuando el 14 Plus esté un poco más barato, pero tengas una pantalla grande y la diferencia entre el 14 Plus y el 15 Pro Max o lo que sea mayor de precio. Entonces es una herramienta bastante interesante para vender iPhones de mayor precio, porque hasta ahora uno de los modelos que solía hacer Apple es, pues venden del año pasado, pero si consigues vender que ese modelo sea el Plus, vas a sacar un mayor rendimiento. Yo creo que eso está derivando bastante en temas de precio, y es el tema que hay que hablar, ¿no? Ese es el elefante de la habitación, que dicen aquí en Estados Unidos, y hay que hablarlo, porque son 1.009 euros por el iPhone más barato de esta generación. Madre a ver, mía. hay que entenderlo dentro del contexto actual de inflación y el dólar, ¿vale? El teléfono cuesta lo mismo aquí en Estados Unidos que costaba el anterior. En España los precios son con IVA. Sin IVA este teléfono se quedaría en 833 euros, una cosa así. Hice el otro día el cálculo, que se queda muy cerca de los 799 que cuesta aquí en Estados Unidos, pero no deja de ser un golpe. Es un poco un shock. Entonces no sé qué os parece esto. La gente, cuando hemos publicado las primeras impresiones y la gente está hablando ya del tema, a pesar del precio se sigue planteando la compra. Es decir, la gente que quería comprarse se la sigue planteando, o como dice Víctor, oye, me pensaba cambiar de teléfono este año porque tengo un iPhone 10, tengo un iPhone 11, o mucha gente, ha sido curioso este año, no sé exactamente por qué, mucha gente que tenía un Android este año había decidido cambiar y está pensando, bueno, el iPhone 14 a lo mejor por precio no me encaja, pero está el iPhone 13 sí. O está el Plus si quiero uno más grande, que este año tengo la opción, o incluso un modelo anterior, o sea que no ha sido como un tal, pero sí que ha sido un golpe porque para mucha gente al final, a pesar de que lo entienden, porque yo recuerdo cuando salió el primer iPhone que $300 nos parecía una locura. De hecho salía Steve Ballmer, ¿cómo? ¿Pero quién se va a gastar este dinero en un teléfono? Pues imaginar ahora. Hombre, lo entiende, tú tienes un timeline de Twitter muy diferente al mío. En el mío mucha gente no lo entiende. No, a mí también se quejan. Yo me refiero a la gente que nos ha escrito, que nos ha contado cosas. Evidentemente mucha gente dice, no me voy a comprar este año, paso este año de renovar teléfono, pero la gente que de verdad estaba interesada en renovarlo dice, bueno, a lo mejor el 14 no me lo puedo comprar, voy hacia atrás, tengo un modelo anterior para ello, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que me han faltado, ¿no? Es decir, en el 14, hombre, ya que estás en ese nivel de precio, cuesta mucho digerir que la pantalla sea de 60 Hz solamente. Sí, hay una serie de prestaciones que ya empiezan a ser muy comunes en la mayoría de teléfonos del mercado, que todavía no están en el 14, y dices, hombre, a un teléfono de 1.000 euros se le puede exigir mucho más, ¿no? En ese sentido queda un poco raro, pero bueno, yo ya esperaba que el precio fuera de este nivel, no esperaba un iPhone por debajo de las 4 cifras en España, y al final ha sido así, ¿no? Es un poco lo que pasa. Ya digo, le quitas el IVA, que es como se anuncia aquí los precios en Estados Unidos, y no está tan lejos, teniendo en cuenta que el dólar está como está, pero bueno, no deja de ser un palo bastante. Sí, porque además el comentario es importante. Cuando veis los precios que pone Apple en la Keynote y los veis, son sin impuestos, antes de impuestos. Aquí cada estado, que me corrija Ángel si me equivoco, cada estado tiene sus
sus propios impuestos cuando vas a pagarlo por caja. Pero no hay ningún estado que tenga un 21% de impuestos. Claro. Es un poco el juego. Claro. Lo más normal suele ser entre un 9 y un 15%, como mucho. Y hay algunos estados que no tienen impuestos, entonces se queda tal cual está. Pero es duro. Antes de pasar al iPhone Pro, ya vamos a hablar de algunas características comunes. Hemos hablado antes de lo del satélite, yo creo que es el momento de darlo de vuelta, ¿no? Esto de la comunicación por satélite, lo cual fue una parte importante de la keynote, pero es verdad que es muy limitado y no lo vamos a ver en Europa por ahora, ¿no? No sé cómo lo habéis visto. A ver, yo creo que es un servicio fantástico. Es genial que lo hayan implementado. Tengo muchísima curiosidad por ver cómo funciona y cómo se hace ese posicionamiento del satélite para poder usarlo, pero me parece muy curioso, ¿no? Mi tío, bueno, mi padrino, que prácticamente considero casi mi tío, es montañero, toda la vida ha sido montañero. Y cuando empezaron a salir los teléfonos inteligentes, él decía que un teléfono realmente sería inteligente cuando saliera de la zona cómoda de que el teléfono funciona. Es decir, si él le pasa algo en el monte y el teléfono ya no tiene cobertura, ese teléfono ya no es inteligente. Es una piedra como la que te encuentras en el camino. ¿Qué ha pasado con esto? Esto es muy interesante para que la gente que quiera explorar, oye, pues me gusta ir a la montaña y a lo mejor voy a zonas sin cobertura, o pienso que puede tener algún tipo de... Pues me voy a perder, no digo riesgo, ¿no? Como hablábamos antes para probar esto, que me puedo perder. Pues ahora a lo mejor dices, me puedo arriesgar, ¿no? O sea, puedo hacerlo, puedo ir un poquito más allá y que sabes que tengo el servicio aunque como dices tú, todavía no lo veamos aquí en Europa. Me sorprendió que fuera por suscripción. Lo entiendo que sea por suscripción, pero me sorprendió que fuera por suscripción, porque además es una suscripción como muy larga. Además, te compras un iPhone 14 y tienes 2 años gratis para probarlo. Yo creo que es un poco por evitar que la gente se compre un iPhone para emergencias y lo tenga 10 años y siga usándolo, esperando que el satélite siga funcionando, ¿no? Entonces tiene sentido. 2 años es más o menos la vida que le vas a dar a un teléfono hoy en día. Entonces, bueno, pues ya te comprarás el siguiente cuando salga y tendrás otros 2 años, ¿no? Claro. De todos modos, no sé cuánto cuesta la suscripción, más allá de... ¿Lo dijeron? No lo dijeron. 2 años y no han vuelto a decir nada, no sé. Quizás también en 2 años esa tecnología empieza a evolucionar un poco más. Hay más... A ver, esto es lo que suele pasar. Esto sabemos que a partir del año que viene todos los grandes fabricantes van a tener algún tipo de acuerdo con alguna compañía de satélites, sobre todo ahora que tienes SpaceX lanzando satélites y demás. Entonces va a haber bastante movimiento en este sentido. A lo mejor dentro de 2 años es bastante más común, bastante más barato, bastante más estándar pensar que tu teléfono va a poder hablar con los satélites y mandar un mensaje de auxilio. A mí me gustó mucho la solución de software de la aplicación para ubicar el satélite que hasta ahora pues tienes que tener la antena esa en los móviles satelitales y era la forma de dónde está el satélite, pues está aquí, te ubicas bien y creo que eso está bastante bien resuelto. Y también el cuestionario, es decir, cuando necesitas conexión que sabes que no va a ser buena, pues optimiza la comunicación, ¿no? Y creo que eso está bastante bien resuelto. A mí hay una cosa que también me gustó mucho de esto, y es que el ejemplo que pusieron en la Keynote, hasta ahora cuando hablábamos de teléfonos satelitales, se nos vienen a la cabeza los teléfonos que salen en las series de espías, ¿no? Que son teléfonos como muy feos, como los antiguos teléfonos con una antena muy tal, y aquí en Apple dijeron, esto no lo vamos a hacer así, ¿vale? Vamos a quitar esto, vamos a integrarlo todo en el diseño que ya conocemos del iPhone, que es también una ventaja técnica y una ingeniería brutal para toda la gente que dicen que esto... que parece que no innove, ¿no? Porque al final siempre es el mismo teléfono en diseño, pero por dentro cambia una barbaridad para tener esta tecnología. Es una barbaridad tener un teléfono que no tiene antena externa. Es una locura, ¿no? Y es una de las grandes bazas técnicas que ha jugado el iPhone 14 también con esta conexión. Sí, hay cambios internos importantes también en el iPhone 14 rediseñado internamente para temas termales, para tal, que no saltan a la vista, nunca los comentan, pero están ahí, ¿no? Nosotros nos lo han comentado un poco así, pero no es algo que publiquen directamente, pero evidentemente cada teléfono es una pequeña maravilla de ingeniería. Este año además yo creo que se beneficia también de la pérdida de la tarjeta SIM aquí en Estados Unidos, en los de Europa sigue teniéndola, pero que también es interesante, ¿no? Este movimiento de quitar la tarjeta SIM. Creo que Víctor resopló. Estaba a mi lado cuando estábamos viendo la Keynote y Víctor dijo... Dice un no... Yo creo que Víctor tiene el mal que tengo yo también, es los que tenemos que viajar mucho a España de vez en cuando, es el tener una tarjeta sin física viene muy bien. No, pero es que además me ha parecido muy curioso porque luego leyendo los DMs bastante gente me lo ha preguntado. Y por ejemplo, muchísima gente de Latinoamérica cuando viaja o de México cuando vienen a Estados Unidos aprovechan para comprar el teléfono porque es aquí un poquito más económico. Y entonces, claro, ahora es un poco como una cosa que me preguntaban es
no puedo comprarme el teléfono en Estados Unidos porque quizás cuando me lo lleve a mi país, cuando me lo lleve a Chile, no funciona porque no tenemos eSIMs. Entonces me parece un razonamiento muy curioso. Bueno, yo creo que el mercado de la SIM va a evolucionar muy rápidamente. También ahora. creo que es un toque a las operadoras de poneros las pilas. Ya debería haberlo hecho Ya. también el Eso mercado es. ese. Y eso es un poco, oye, vamos a quitar la disquetera. ¿Qué dijeron No sé si todos? habéis intentado alguna vez utilizar las eSIMs, pero por ejemplo con Verizon es un dolor. Es que depende mucho de la operadora cuando y cómo lo pasas- tenga organizado. Claro, es que no es... Muchas veces de verdad es muchísimo más fácil sacar una tarjeta, ponerlo en otro y ya está. En Un iOS segundito. 16 han mejorado mucho Ha eso. mejorado mucho. Puedes hacer la transferencia por Bluetooth de una tarjeta a otro Sí, teléfono. Y tal. está muy bien. Pero aún así, Sí, o sea, yo creo que todavía hay la industria necesita Falta. evolucionar bastante. No nos queda mucho tiempo, así que vamos a pasar al tema del iPhone Pro, que yo creo que también es uno que estamos esperando mucho. Yo solamente voy a decir una cosa, y es que 48 megapíxeles de cámara con Pro RAW Qué es pasada. una locura. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo, aquí las fotos que vemos son las que están sacadas con el teléfono, pero evidentemente son sacadas por gente que sabe hacer muy buena fotografía. Sí. Pero madre mía, o sea, Sí. qué locura. 48 megapíxeles además es una medida de resolución, pero también es una medida de más información. Y es que estamos hablando de una fotografía que es una fotografía computacional. Tener un teléfono que tiene 16 núcleos solo dedicados para Machine Learning a la hora de procesar imágenes y muchas más cosas, que además se apoya en la CPU, que es también una de las novedades de este año, y tener tanta información de la imagen para procesar, yo creo que va a ser un cambio muy importante en esto, no solo porque la gente decía, bueno, imágenes más grandes, ¿no? No, es más información, no Eso, imágenes más grandes. La mayoría de las veces la imagen es el mismo tamaño porque hace el 12 megapíxeles de exacto. resolución final, ¿no? Pero sí, es interesante. Sí. No Te sé. encanta eso Me de encanta. fotografía computacional. Y la astrofotografía. Fotografía computacional. La Se le fotografía llena como- la boca. Es que yo creo que es algo que la industria está esperando desde hace muchísimo tiempo, y ahora procesar todo esto, bueno, ya vimos ahí en los ejemplos, incluso los propios teléfonos, cuando los probamos, recordad que habían los tonos de la piel, la diferencia de contraste Sí. entre zonas, ¿no? Son Y maravillas. cada píxel está procesado con Machine Learning para saber cómo iluminaron yo creo que es fantástico, en Sí. tiempo real. Hace algunas cosas raras todavía el iPhone con estas cosas. Yo no sé esta versión, ¿no? Pero por ejemplo, hasta ahora HDR a veces te juega una mala pasada y queda un poco raro. No sé si lo habrá mejor. Es que es muy joven todavía todo esto. Sí, pero desde luego es una maravilla técnica. Yo, otra cosa que me encanta es recuperar el 2X. Sí. Porque ahora se hace con recorte del sensor, digamos, pero vuelves a tener un zoom 2X que en calidad de zoom es mejor que el que tenían en su momento Sí. el iPhone 12, Sí. el iPhone 11, cuando tenías todavía la opción de 2X como zoom óptico, ¿no? Sí. Entonces es una focal muy rara, pero es una focal que yo estaba muy acostumbrado, porque muchas veces cuando estás sacando una foto de alguien al otro lado de una mesa, 3X es un poco demasiado. Y 1X es demasiado poco. Sí. Entonces te quedas ahí como... Entonces volver a tener ese modo retrato 2X, por ejemplo, a mí me va a dar la vida. Sí. Yo creo que va a ser interesante. Yo tengo muchas ganas de probar el modo acción de vídeo. Correcto. Ujú. ¿Y cómo vas a probar? Con el crío con la bici, tío. Pensaba que me iba a hacer cosas rollo ninja y tal. No, o sea, no. Yo digo, ya me No, está liando detrás con la Chema, bici. ya me está liando Ya. Chema para otra actividad de estas raras para probar. No, ya no. No, pero tengo muchas ganas, o sea, porque la estabilización que tiene ahora mismo el teléfono ya es salvaje Sí, Ujú. brutal. en lo que hay en el mercado. O sea, con este poquito más que nos enseñaron ayer, sinceramente no sé Brutal. dónde puede estar el límite. Sí, brutal. Esto cámara, hablemos de la Isla de la Bonita. isla Isla dinámica, Bonita. de la isla bonita. Es la bonita. Bueno, Víctor, ya que Dinámica tú has eso. acuñado el término isla bonita, ¿qué Sí, te parece? eso es por tú- Madonna. tú y Madonna. Sí. Eso es por Madonna, dice. Sí, pues me ha gustado mucho. O sea, me parece además un movimiento muy inteligente. Primero, porque estás haciendo que una debilidad. O sea, es decir, es como, yo qué sé, como si tienes, yo qué sé, un grano en la cara y en lugar de intentar ocultártelo con corrector, cogieras y lo marcases y dijese, ¿sabes qué? Que eso va a ser mi Un grano diferencia. dinámico. Un grano dinámico, exacto. Dijeras, eso Ya va a ser tienes mi título del diferencia. podcast. Y no sé, me ha gustado, sinceramente. O sea, cómo han cogido su debilidad, lo han convertido en una fortaleza y además han hecho una cosa especial. Es que no solo es, mira, ha quedado así estético, tal, y lo estamos intentando ocultar con... No, sino que puedes interactuar con ello, puedes tocar encima y se despliega el menú. Y luego a nivel de user interface me parece que es brutal. O sea, la fluidez que tiene, la lógica que tiene. O sea, Es un movimiento súper inteligente. sí, como decíamos antes en el autobús para venir aquí, o sea, quien haya pensado en eso, Cupertino, ponedle un Una casa. pisito, ponedle un pisito, pero bueno, porque es todo bien. Yo creo que sobre el Dynamic Island hay dos cosas muy interesantes, ¿no? La primera es que mientras Sí. todas las demás marcas intentaban
ocultar, Sí. quitar el objetivo, llevarlo a un lado para que no se viera o tal. Apple lo ha destacado y además le ha dado uso, que es algo que nadie había pensado, y esta es la segunda parte. Nadie lo predijo. Por mucho que viéramos los agujeros en las carcasas, todos hemos tenido filtraciones en los medios, todos, pero nadie predijo esto, y lo máximo que se predijo es que se iban a unir las cámaras para darle continuidad visual, pero que fuera accionable de esta forma, y además de una forma que te da la sensación de que el notch desaparece realmente, que también, como tú comentabas antes, de preparar el terreno para los siguientes, parece que realmente estén preparando el terreno ya para cuando lo quiten, que nadie se dé cuenta que se ha quitado el notch, ¿no? Que es como diciendo, destácalo. Ya, el tema es cuando lo quiten más adelante, qué va a suceder con toda esta nueva forma de interactuar con tu teléfono, porque vamos a tener que aprender esto, ¿eh? O sea, también esto como usuarios vamos a tener que aprender cómo funciona toda la parte de la isla bonita. Vamos a tener que aprender cuando se ponen los contadores, cuando se pone la aplicación de música. Cuando esto desaparezca, ¿tendrá sentido tener esa muesca, tener todavía ese vestigio? Ahí estarán las Apple Glass, seguramente. Probablemente. De todas formas, algo que comentamos también en el bus ahora viniendo aquí es que esto lo vamos a ver ahora en otros fabricantes. Sí. Es decir, es muy raro que esto no acabe tarde o temprano en todos los teléfonos que tienen una muesca, algún tipo de solución parecida. A ver, hay una cosa que creo que merece la pena destacar, y es que el notch ha desaparecido, y esta muesca que hay ahora queda un poquito más abajo de lo que estaba el notch original. Sí. O sea, realmente está comiendo un poco más de pantalla, porque la parte que ahora se puede ver de pantalla por encima tampoco es que la vayas a usar para nada, ¿no? Entonces es un poco... pero bueno, yo creo que merece la pena que lo hayan hecho así. Visualmente queda muy bonito. Le han dado utilidad, que al final es lo que importa. Y cuando lo hemos probado los cuatro, habéis visto que además funciona. Funciona muy bien. muy y bien. en cuanto lo abran a más desarrolladores, tienes ahí un campo... Sí, para lo que estaban quieras. hablando de apuestas deportivas, es decir, marcadores deportivos, resultados deportivos, hay millones de aplicaciones. Ayer había alguien que decía, una previsualización de las películas de Nolan para cabrearlo, ¿no? En el notch. Tal como Nolan hubiese querido, ¿no? Exacto, tal cual. Y no sé, del Pro, ¿alguna cosa más que queráis destacar? Así que... Pues... Los colores. El morado. El morado difícil de fotografiar. El morado difícil de fotografiar. Es un color muy bonito. ¿eh? Sí, Es un color precioso. Sí. Pero... Sí. No es un morado que digas, esto no lo llevaría, no. Es un morado suave. Sí. Es decir, no es morado de ojo morado. Es un morado que van a tener que ir a la tienda para verlo, ¿no, Víctor? Bueno, es que antes estaba intentando hacer unas correcciones de color para poder mostrar el color tal y como lo recuerdo que era. Y... claro, no puedes aumentar la saturación porque entonces parecería efectivamente el típico moratón que te haces. O sea, es un color hay que ver también difícil. cómo Apple nombra los colores, porque el otro día No sé cómo lo llama. hicimos un artículo sobre cómo Apple nombra gris espacial, y hay como 300 diferentes grises espaciales en toda la gama de Es que ahí no han productos. estado finos, ¿eh? Tenían muchísimas más gamas de grises para poder nombrarlo, y eligieron el gris espacial. Sí, pero es que gris espacial, el nombre mola mucho. Bueno, vamos cortito de tiempo, vamos a definirnos pronto, pero sí que voy a hacer una mención a algo que no habéis mencionado y creo que es importante. Cuando he dicho queda algo por mencionar, lo tenía que haber hecho yo, pero bueno. Y es que la pantalla está siempre encendida y es más brillante. Eso es importante, ¿no? Sí. O sea, Y además... ayer cuando lo pudimos probar vimos que era una pantalla encendida que es distinta a la que hemos visto, por ejemplo, en otros teléfonos, Android, sí. porque mantiene la tonalidad, Toda la pantalla. exacto, mantiene toda la pantalla, y realmente da la sensación de que se te queda el móvil encendido. Algún seguidor me decía a mí ayer, pero Pedro, no, de verdad estaba apagado, o sea, da la sensación de que te lo hayas dejado encendido. Digo, no, encendido es así y apagado es así, no hay diferencia. Y eso va a servir también mucho, bueno, pues para que podamos ver notificaciones y podamos usar más la pantalla de esa forma, de la forma guay, ¿no? Que ha hecho Apple, que ha quedado muy queda bien. muy bien. Yo creo Sobre todo en los fondos de pantalla. Yo pedí ayer a los que nos estaban haciendo la demo que pusieran fondos de pantalla con personas, ¿no? Que no fueran abstractos, para que se viera bien. Sí, queda un poco más atenuado, pero queda bastante bien. Y luego la pantalla tiene un brillo espectacular. Yo creo que a plena luz del día se va a ver de maravilla. Y ya queda un teléfono que, bueno, vamos a los precios, ¿no? Es un teléfono caro, es un teléfono aspiracional, pero si es un teléfono, el Pro ya para mí es un teléfono que sí merece la pena ese dinero extra, sabiendo que vas a tener la pantalla mejor, el ProRes, el tal, y al final es los hercios, el nuevo chip, entonces se queda grabación mejor. en 4K. Grabación en 4K, modo cinemático en 4K. Exacto. Sí. Ha quedado muy bien. Bueno, pues hasta aquí el episodio de Binarios. Recordad, si habéis cogido solamente este episodio de Binarios, queda medio episodio antes, que es de Apple Esfera. Pedro Aznar, muchas gracias. Víctor Abarca, muchas gracias. Chema Flores, muchas gracias.
Y nada, esto es Binarios, nos escuchamos la semana que viene, ya sabéis que forma parte de Cuando, tenéis otros muchísimos podcasts allí, cuando queráis escuchar nuevos podcasts ya sabéis dónde ir. Adiós. Hasta Adiós. luego. Chao, Hasta chao. luego, chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.